Pedro Busetti, histórico representante de los consumidores desde DEUCO, la asociación que presidís. ¿Hace cuánto, Pedro? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. 24 años. 24 años, o sea que las viviste de todas. ¿No llegaste a la hiper? No, a la hiper no llegaste. A la hiper la vivimos de otra manera, pero no como... Como ciudadano. Comenzamos con las privatizaciones. Claro. Sufrimos las privatizaciones de los 90, ¿no? La liquidación del patrimonio histórico de los argentinos a través de la política de privatizaciones. Bien. Que todavía sigue vigente. Sí, ¿no? claro, claro. Salvo alguna que otra empresa, sí. sigue vigente y con las consecuencias que generó ese proceso de privatización. Sí, son servicios ya plenamente privatizados. Sí, y no solamente los servicios de distribución, sino también la producción. Ajá. La producción de gas está en manos extranjeras, salvo YPF, que tiene una participación relativa, pero la producción está en manos de empresas privadas que condicionan esto que están hablando los usuarios, el aumento de las tarifas, ¿no? Pedro, desde DEUCO estuvieron en las audiencias públicas, no son vinculantes, pero son audiencias en donde todos hablan, escuchan para ver cuánto se van a subir las tarifas. Decíamos 16% y 25% de luz. ¿Suena razonable? Digo, tenemos una inflación del alrededor del 70%, sube todo, esto venía congelado. ¿Qué mirada respecto a esta suma, Pedro? Algún usuario recién decía que las tarifas siguen siendo caras. ¿Y por qué dice eso? Porque tiene el recuerdo permanente, presente, de los tarifazos del macrismo. 3.300% en luz, 2.500% en gas natural. Claro. Con ese recuerdo que todavía impacta en muchos usuarios, la situación económica que también mencionaron los usuarios, el contexto de inflación alta, ahora están previendo un aumento para mayo del 5% del IPC, más del 5% de los alimentos, con lo cual estaríamos llegando a un aumento de los alimentos del 65-70% interanual, evidentemente, y con la temporada invernal, que como también decían los entrevistados, hay que consumir más gas y más energía eléctrica, nosotros lo que dijimos que no era conveniente aplicar un aumento de tarifas en este momento, justificado con la quita de subsidios. Y particularmente nosotros desde DEUCO dijimos que estamos de acuerdo con quitarle los subsidios, pero no a los usuarios residenciales, sino a quienes reciben grandísimos subsidios, que son las productoras de gas. A través de las resoluciones de Aranguren del año 2016, el año pasado, las productoras de gas recibieron 548.000 millones de pesos como consecuencia de la resolución 46 del año 2017. ¿Para qué? Para que incrementaran la producción de gas. Ahora resulta que nos encontramos con que tenemos que seguir exportando gas de Bolivia, más gas natural licuado, más barcos, y quiere decir que todos esos subsidios que se le dieron a la producción de gas, a ese grupo oligopólico, no se tradujo en una reducción de las importaciones, con lo cual hoy vamos a tener que pagar los usuarios un valor del millón de BTU, $5.47, que se va a transformar en una quita del subsidio, donde el Estado pasa de subsidiar un 75,6 a subsidiar un 67, y nosotros, los usuarios de casa de familia, del 24,4 al 33%. No entendemos esa lógica que aplica el gobierno nacional. Nos parece que hay que quitar aquel sector que ha ganado con el macrismo, que ha ganado históricamente con las privatizaciones, que ganó durante la pandemia. A ver, Tecpetrol ganó el año pasado 4.800 millones de pesos y es una de las empresas beneficiarias de estos subsidios. ¿Y qué dijeron vos que participaste de las audiencias, las empresas? ¿Cuál fue el argumento que dieron ahí en esas intervenciones públicas? Bueno, las empresas no participaron de esto. Mirá qué bien. Las productoras no participan nunca porque no tienen por qué. Tienen representantes en distintos sectores, en la prensa, en los medios, en la política. No hace falta que vayan a las audiencias. Sí dijeron algo sobre la segmentación, que me parece un punto que podemos tratar, que es importante. ¿Por qué cuesta tanto, sobre todo, segmentar las tarifas? Bueno,
A ver, en las últimas resoluciones que salieron el sábado, hace 2 días, no aparece la segmentación. Sí. Nosotros nos informamos, le preguntamos a la gente de energía si no iba a haber segmentación porque no apareció la resolución. Nos dijeron que va a aparecer o mañana o pasado. Ah, mirá. ¿Y cuál es nuestra preocupación? Que se incluyan en el segmento considerado rico por el gobierno nacional, rico, porque ganan 300.000 pesos. Diríamos que no es rico una familia que gana 300.000 pesos, pero bueno, el gobierno considera, que son personas o familias que pueden pagar esa quita del subsidio. Ahora, ¿qué va a implicar la quita del subsidio? Que en la tarifa de gas, la categoría más baja, la R1, que consume 500 metros cúbicos por año, va a pagar un aumento del 120%. Bien. Quitándole el subsidio a ese 10%. Claro. ¿Y qué dijimos? Porque el aumento plano es 25. Sin el subsidio se iría a 120, la categoría más baja de los usuarios de gas natural. Sí. ¿Qué dijimos nosotros? ¿Cuál va a ser la metodología para elegir a ese 10%? La localización, o sea, dónde vive, y las condiciones socioeconómicas. Nosotros creemos que la localización no es un factor determinante. Sí es la condición socioeconómica. Ahora bien, hay un factor que lo dijeron las representantes de las distribuidoras en la audiencia que fue de la segmentación, ADERA por las eléctricas y Adigas por las gasíferas, que dijeron, nosotros no participamos del proceso de segmentación. No tenemos los listados para aplicar a partir del 1 de junio. La gente de ADERA dijo ese proceso tiene que llevar entre 60 y 90 días. Y nosotros decimos, ¿cómo se va a determinar que un usuario que vive en la casa de un señor que tiene 3 propiedades, pero alquila, y ese señor es considerado rico, y ese usuario tiene el servicio a nombre del señor que es considerado rico, y le va a venir una factura con el 120% de incremento? Esas situaciones pueden darse en más de 100.000 de los 900.000 usuarios que están considerados como ricos para la Secretaría de Energía. ¿Qué le dijimos nosotros a la Secretaría de Energía? Avísenle a los usuarios a los cuales van a segmentar que va a estar eximido o lo va excluido del subsidio. ¿Para qué? Para que ese usuario, si es inquilino y no es rico, es jubilado, trabajador o etcétera, pueda apelar antes de que le llegue la factura. Esperemos que cuando salga la resolución esté considerado este tratamiento, porque nosotros prevemos que va a haber muchos reclamos de ese sector que va a estar mal incluido. ¿Por qué? Porque la recategorización de la titularidad es un proceso que tendrá 8 o 9 meses y que no logró ser implementado ni por las eléctricas ni por las gasíferas. Y hay muchos usuarios que van a recibir la factura del propietario y que no son ricos, sino jubilados o trabajadores. Pedro, te hago de abogado del diablo un poquito. Puede haber injusticias, seguramente. Pero no está bien que aumenta absolutamente todo. Los precios vuelan, esto venía congelado y se está pagando relativamente poco en la comparación con el resto de los gastos. No sé, una persona de clase media se toma un vino rico y paga eso. Paga el vino más o menos lo que paga de luz. Yo le voy a introducir otro elemento a lo que vos estás diciendo, que me parece correcto. De hecho, lo dijimos. Las tarifas, este aumento de tarifa no es el tarifazo de Macri. Y es cierto, nosotros saludamos como Asociación de Consumidores que en 2020 no hubiera habido aumento de tarifas. El aumento fue del 9%. En 2021, en 2020 no hubo aumento. 2021 fue del 9% y en 2022 hubo un aumento del 20%. Un elemento. A fin de año, el gobierno tiene que realizar la revisión tarifaria integral con las distribuidoras Edenor y Edesur y con todas las gasíferas. ¿Qué pidieron en la audiencia pública estas empresas? 200% de aumento del valor agregado de la distribución. Y otro componente. Hoy una familia, cuando recibe las facturas de los servicios públicos, está el gas
la luz, el agua, la telefonía fija, la telefonía móvil, internet y televisión por cable. Hoy, por el mismo Estado, son considerados servicios públicos esenciales, derechos humanos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con los servicios de telecomunicaciones? Hay un decreto, el decreto 690 del año 2020, que no se cumple porque el gobierno le apeló a la Suprema Corte y la Suprema Corte mira para otro lado y las empresas concesionarias aumentaron las tarifas 50-70%. Hoy paga más una familia por los servicios de telecomunicaciones que por la luz, el gas y la electricidad sumados todos juntos. Ahora, el problema es que el gobierno no pudo resolver esa situación. Y hoy la canasta de servicios públicos, incluido esto que estamos mencionando, llega hasta un 30% de los ingresos de miles de familias, que es lo que nosotros decimos cuando hablamos del contexto de esa cantidad de servicios públicos y además la inflación y el aumento de los alimentos, el trabajo que se recuperó pero que no es de calidad, se ha recuperado mucho trabajo negro, monotributismo, cuentapropismo. Entonces, el razonamiento que vos hacés, que me parece que es correcto, es para cierto sector de la sociedad, que podríamos decir clase media baja o clase media media. El resto de los argentinos está en muchas dificultades para llegar a fin de mes.